Nosotros, como entendidos en los tiempos, tenemos la gracia de Dios para poder comprender la Biblia. Podemos encontrar joyas hermosas y poder aumentar nuestra comprensión de lo que dice en la Biblia. Cada día conocemos un poquito más a Dios y eso también va a impactar en nuestras vidas. Está bien, eso es entendimiento, eso es conocimiento y nos va a ayudar en el proceso en el que estamos viviendo. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es diferente. La sabiduría es poner en práctica lo que estamos aprendiendo, porque yo lo puedo saber, lo puedo comprender, lo puedo entender, pero otra cosa es hacer. La idea es que lleguemos a eso. La idea es que por medio de comprender, de entender y de identificarnos, ¿no? Ya con tener una vivencia más completa. Por eso siempre les invito a hablar sobre esto, ¿no? Porque eso hace que la experiencia de aprendizaje sea mucho más completa, mucho más integral y de esa forma vamos asimilando la enseñanza a nuestras vidas y será más fácil al momento de practicarlo. Sin embargo, no es una garantía. Al final tiene que haber una obra del Espíritu Santo y tiene que haber una voluntad personal constante y temor de Jehová al momento de ir hacia la sabiduría. Proverbios nos dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy bien, un pasito para eso es el entendimiento, el conocimiento de Dios está bien, pero después, al final, la sabiduría es hacer lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a ver que el capítulo nos sorprende porque iniciamos con un predominante, una emoción predominante, que es el odio. Se puede leer varias veces esta palabra en el texto y también se puede intuir. Hay demasiado odio en esta familia. Odio en una familia, no es odio en una nación o entre vecinos, no, es entre hermanos. Y específicamente odio hacia José. ¿Por qué? Primero porque José era diferente. El texto nos cuenta que José tenía una percepción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Él dice que le contaba a su papá las fechorías que hacían sus hermanos. Es decir, él no las hacía, José no hacía las fechorías, él era diferente a sus hermanos y él discernía que eso estaba bien o que eso estaba mal. Tenía un sentido de justicia. Y quizás por ese mismo sentido de justicia de lo que está bien y de lo que está mal, es que Jacob lo quería tanto, ¿no? Y veía en él este liderazgo. ¿Por qué digo liderazgo? Porque al recibir esta túnica que su papá le da, era una túnica que usaban los gobernantes, los reyes, las características que tenían esa túnica, porque generalmente todos usaban túnicas. Era algo común, tú salías a la calle y todos tenían túnicas, pero las túnicas así coloridas como la que tenía José, la que le regaló su papá, de mangas largas, un poco más corta en las piernas, según cuentan los eruditos, estas túnicas eran de los gobernantes, eran de los reyes. Jacob ya sabía y tenía los ojos puestos ahora en José para que él pueda liderar esta familia. Entonces, por un lado vemos que sus hermanos lo odiaban a José porque él era diferente. Lo odiaban porque era privilegiado, era el preferido de su papá, recibía regalos y el trato no era el mismo para todos. Lo odiaban porque José tenía sueños, sueños que confirmaban los deseos de su papá, sueños que revelaban la voluntad de Dios para José, sueños que los hermanos no querían aceptar. Pensemos por un momento si los hermanos no hubieran tomado en serio el sueño, no hubieran creído en el sueño que recibió su hermano José, no le hubieran dado mayor importancia. Pero como ellos se dieron cuenta que era una revelación de Dios, ¿por qué una revelación de Dios? Ellos ya tienen la experiencia de su papá,
que seguramente les compartió que él había tenido sueños, ¿no? Un sueño específico en el que Dios le había revelado su voluntad y ahora José los está teniendo. Entonces, eso generó que también el odio entre ellos siga creciendo. Y sumado a eso, la inmadurez de José como el fanfarrón, ¿no? Como el presumido, en vez de ver el propósito del sueño y por qué Dios le ha dado este sueño, él simplemente empieza a presumirlo. Y esto pasa mucho, ¿no? Sobre todo en las iglesias, ¿no? Hay hermanos y hermanas que tienen dones y talentos y muchas veces pueden caer en esto de presumirlo, ¿no? En esto de ser fanfarrones, yo tengo esto y ustedes no. Entonces, ahí vamos a ver que eso genera este odio en los otros, esta envidia. Y entonces el texto comienza con una emoción bastante fuerte, que es el odio, dirigido por muchos hacia uno en específico. Y uno, por muchos que eran mayores, los hermanos más grandes, más fuertes, hacia uno que era más pequeño y más joven. Y vamos a ver que se repite por medio de este odio esta historia que se parece mucho a la de Caín. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín vio que la ofrenda que daba su hermano le agradaba a Dios y empezó a sentir envidia. Y Dios se le acerca y le dice, no dejes que el pecado te domine. Tú puedes dominarlo. Sin embargo, Caín no solamente llevó su odio no solamente dejó su odio en las emociones, sino que la llevó a las acciones. Entonces vamos a ver aquí que los hermanos, esta vez no es uno, sino son varios que están bajo el dominio de esta emoción, que es el odio, la envidia, el egoísmo. Y a pesar de que están en Siquem pastoreando las ovejas de su padre, eh, ¿se acuerdan, hermanos, qué pasó en Siquem? ¿Qué representa Siquem en este momento de la historia? ¿Alguno de ustedes recuerda qué sucedió en el capítulo anterior en Siquem o capítulos anteriores? Fue la venganza, creo, de que hicieron, ¿no? De Dina. Sus hermanos vengaron a Dina. Excelente, excelente, hermana. Vengaron y se fueron de ese lugar y leímos que Dios esparció el terror, ¿no? Hacia la familia de Jacob por parte de esa población para que no le hagan nada. Sin embargo, había un peligro mayor. Parece que ese terror todavía que Dios había impuesto ahí seguía en pie. Los de Siquem no iban a hacer daño a la familia de Jacob, pero había otro peligro. Era la misma familia de Jacob que estaba dispuesta a hacerse daño a sí misma por esas emociones que luego se van transformando en acciones. Vamos a ver que una acción negativa, una conspiración, cuando ellos están en Siquem y ven a José y ven que se está acercando, empiezan ya a conspirar. Ya no solamente es una emoción, sino ya es una planificación. Esto vamos a hacer y entre ellos empiezan a hablar, a conspirar, ¿no? Ahí, a maquinar entre ellos qué podemos hacer, cómo podemos hacerle daño. Y es así, así funciona la maldad, así funciona nuestra humanidad, ¿no? Empieza con una emoción, se maquina y luego pasa eso a ser una acción y vamos a ver que le hacen el daño, ¿no? Si bien Rubén trata de ayudarlo, pero igual cede, igual Judá trata de ayudarlo, pero de todas formas el daño se hace. Y cuando vemos que lo ponen en esta cisterna, que era como un pozo y que estaba seco, estaba destinado a morir ahí, José, porque no había comida, no había forma de salir y tampoco había agua. Y cuando sucede eso, ellos están, dice, se ponen a comer delante de su hermano que está ahí sufriendo.
en el contexto de ese tiempo, la comida, el momento de comer, era un momento de gozo, un momento de alegría, un momento de celebración y de gratitud a Dios por lo que les había dado, sobre todo en una familia que conocía a Dios. Entonces vemos que ellos están disfrutando de sus acciones. Al momento de comer están sintiendo gozo por el dolor que han causado en su hermano. Uno puede pensar, ¿les va a pesar la conciencia en algún momento? No, están felices de haberse deshecho de su hermano, de haberle causado el dolor que le estaban causando y de haber realizado su maldad. Esto nos muestra cómo es la condición del ser humano cuando está dominado por estas emociones de maldad, de egoísmo. Decimos, nosotros a veces pensamos, no, pero va a reflexionar. No, hermanos, no. Cuando el odio domina, cuando la envidia domina y eso se lleva a la acción, lo que sigue adelante a esta persona es el gozo, la felicidad de haber hecho el mal. Y eso podemos verlo aquí, felices, comiendo, disfrutando del dolor y de que su plan ha funcionado. Se están deshaciendo de José. Y en esto vamos a tener un paréntesis. ¿Por qué? Vamos a hacer un énfasis en Rubén. Rubén representa un líder. Rubén es el primogénito de Jacob. ¿Y por qué será que ayuda a José? Hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué será que él decide ayudar a José? Pienso que había una responsabilidad sobre Rubén como hermano mayor que él tal vez tenía un poco de conciencia, ¿no? Porque sus hermanos ya querían matarlo, pero él decide, no, arrojémosle a las cisternas. Tenía esa responsabilidad y no quería ser más bien responsable de la muerte, ¿no? Y hace algo a medias, digamos, trata de salvarle, pero después se da cuenta que no lo ha hecho bien tampoco, ¿no? Muy bien dicho. Rubén tenía la autoridad. Todavía no había perdido su primogenitura. Legalmente en papeles no había perdido. Recordemos que cuando el papá está por morir y da la bendición, eso representa como el papel, lo legal, ¿no? Y le dice, ahora sí, esta es, legalmente tú eres el primogénito. Rubén no lo había perdido todavía. Por derecho, por haber nacido primero, lo tenía. Pero ¿qué es lo que no tenía? No tenía influencia en sus hermanos. Su liderazgo era un liderazgo sin autoridad, sin influencia. Él podía decir, esto se va a hacer y punto, así es. Y todos sabían que como él, como el líder, como el primogénito, si no estaba Jacob ahí, él era la autoridad. Tenían que hacer lo que él dijera. Sin embargo, como dice nuestra hermana, un líder a medias, un líder que cede ante la presión. ¿Y por qué habrá perdido esta influencia? ¿Por qué sus hermanos después no le dicen sus planes? No, al principio dicen, le hacen caso, pero después cuando él se va, hacen otra cosa, ya no lo toman en cuenta. No es parte de las decisiones importantes. Podemos asumir que había perdido la influencia, había perdido su autoridad por lo que había hecho capítulo anterior con la concubina de su padre, ¿no? Este líder sin autoridad porque en su momento cayó en un terrible pecado y eso le costó la influencia en su liderazgo. Un líder que cede ante la presión de sus hermanos no puede ser diferente cuando debe ser diferente. José era diferente. Eso es lo que resalta este texto. Los demás hermanos, por más que tenían intenciones, no podían ser diferentes. Y al final vemos la intención clara de Rubén en el versículo 30, cuando se da cuenta que su hermano no está en la cisterna y dice, ahora, ¿qué será de mí? Rubén dice, ¿qué será de mí? Él está preocupado por él. No se preocupa por José y dice, ¿qué será de José? Que ahora,
¿Quién sabe qué ha pasado? Porque él no sabía que lo habían vendido. Él está preocupado por sí mismo. Y ahí vemos este líder que al final es un buen ejemplo del fracaso de un líder. Ahora vamos a ver el propósito principal de este y la enseñanza principal de este capítulo 37 con lo que respecta a nosotros, con lo que respecta a al enfoque que tiene este estudio. ¿Para qué sirven estos sueños? ¿Para qué sirven estas promesas que Dios le había dado a José? ¿Nosotros hemos recibido promesas, hermanos? ¿Hay alguna promesa a la que nos aferramos fuertemente y decimos, Dios me ha dado esto? O yo en sueño he recibido y sé que viene de Dios. O esta palabra me han dado y me aferro a esta palabra. Y sé que es de Dios. ¿Para qué hemos recibido esto, hermano? ¿Será para presumirlo? En este caso vamos a ver que José había recibido esta confirmación de Dios por medio de los sueños. ¿Para qué? Para que él tenga aliento, para que él tenga esperanza y para que él tenga fe en el tiempo de espera. Va a venir un tiempo duro, va a venir un tiempo difícil, va a venir un tiempo de espera para José, que él ni siquiera se imagina que le va a tocar esperar bastante para que estos sueños se cumplan. El propósito de estos sueños era para que él pueda recordar en el momento duro, para que él tenga esperanza en el momento de espera, porque no pasa. El sueño no se cumple y yo estoy, si me adelanto, spoileo un poco, hermanos, estoy en la cárcel, estoy siendo vendido, estoy en la cisterna, tengo hambre, ahora soy un esclavo. ¿Dónde está este sueño? ¿Dónde está esta promesa que Dios me ha dado? ¿Dónde está esta palabra que no la puedo vivir todavía? Había un propósito, que era poder atesorar en el corazón esto para sobrellevar el tiempo de la espera. Aquello que has recibido, atesóralo si ahora estás en un tiempo de espera, en un tiempo de agonía o de aflicción, porque eso va a suceder. Vemos que Dios siempre cumple su promesa. Lo vimos en la anterior genealogía, la de Saúl, cuando le dice, también se revela a Rebeca a Dios y le dice, hay dos naciones en tu vientre. Y tal cual, Esaú también llegó a formar una gran nación. Dios cumple lo que dice, lo que promete. Recordemos esa promesa en los tiempos de espera para recibir aliento y esperanza. Y finalmente, este capítulo nos muestra un panorama oscuro de esta familia de el pacto, de esta familia que representa el pueblo de Dios. Pues es ahora, en este capítulo, una familia destruida. Si no hubiera más capítulos, si aquí acaba Génesis o acaba esta historia, tenemos una familia destruida. Si fuera la primera vez que estamos leyendo y no hemos leído lo que sigue en adelante, vamos a ver una familia que está destrozada, destrozada por el dolor, destrozada por la mentira y por la maldad. A un padre, Jacob, que no quiere ser consolado. Los hijos no habían pensado en su padre, pensaron en realizar su maldad, estaban felices, disfrutaron de haberse deshecho, pero no pensaron en su padre. Y luego se dieron cuenta de la consecuencia del terrible dolor que le causaron. Y es que le mintieron. Irónicamente le mintieron entregándole esta túnica manchada con la sangre de un cabrito.
Así como un día Jacob se acercó con un caldo de cabrito a su padre para engañarlo, hoy se acercan sus hijos también con la sangre de un cabrito para alimentar el dolor que va a sentir su padre por tantos años, imaginando esta terrible muerte, hermanos. Ser devorado por un animal salvaje. Tal vez en nuestro contexto no podemos entender mucho esto porque, no sé, ¿cómo puede ser que un león te ataque o una fiera salvaje? Y solo imaginarlo, aquí todos somos grandes, por favor, hermanos, no se van a asustar, pero solo imaginar que te muerda, que te arranque un pedazo de tu cuerpo y luego otro y así, una muerte tan lenta, tan dolorosa, tan trágica, el ser comido por un animal. O sea, no hay ni siquiera tu cuerpo para enterrarlo. Algunos lo vivieron en el COVID, ¿no? No podías ni siquiera velar a tu ser querido, no sabías dónde estaba, dónde lo enterraron, dónde voy y le llevo las flores. No hay. Esta mentira realmente destrozó a su padre y le causó tanto dolor y, y esta maldad se llevó a cabo. Imagínense cómo sería el día a día. Si antes había cierta tensión porque, ay, lo prefiere, pero bueno, ya al menos, ok. Ahora, ¿cómo será el día a día? Llegar a casa y ver siempre a tu padre con las ropas ásperas que significaba el dolor, con la ceniza en la cabeza y llorando constantemente. Por más que odies a alguien, hermano, ¿cuánto duele ver a tus padres sufrir y sufrir por algo que tú has causado? Y vamos a ver que en ningún momento ellos tienen la sinceridad de decir la verdad. Cuando le entregan la túnica, le preguntan, ¿esta túnica no será de tu hijo? Ellos sabían de quién era la túnica. ¿Cómo tienen esta capacidad, no? Para decir esto. Esta túnica no será de tu hijo. Claro que es de su hijo, ellos lo saben. Pero en ningún momento luego le dicen, sí, mira, esto hicimos, ¿no? Esta maldad que se lleva a cabo realmente es de gran escala y produce esto que es una familia destruida. Y aquí vamos a ver finalmente, hermanos, que es parte al final de este proceso. El que nos propone John Maxwell y nos dice, el liderazgo es resultado de un proceso. José tuvo que vivir un gran proceso. No se volvió el líder que llegó a ser de la noche a la mañana porque Dios así lo quiso. Y ya, ¡pum! Mágicamente tienes dones, tienes talentos y mañana comienza a liderar naciones. Tuvo que pasar un proceso duro, difícil, en el que aprendió mucho. Y en este proceso todos fueron aprendiendo. No solamente José a liderar, a perdonar, sino también los hermanos. Aprendieron porque estos hermanos se van a volver en los patriarcas, en los 12 patriarcas de los cuales se forma la gran nación que es el pueblo de Dios en el tiempos del Antiguo y parte del Nuevo Testamento. Ellos también luego aprenden, es parte de un proceso. Y nosotros estamos también en este proceso, somos entendidos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué momento estoy viviendo actualmente? ¿Qué parte del proceso estoy viviendo? Estoy viviendo un proceso, entiendo eso, entiendo que estoy en el tiempo tal vez de la espera, entiendo que este caminar con Dios es un proceso en el que va a haber altas y en el que va a haber bajas, pero Dios sigue en pie, sigue firme. Vemos en Hechos,
Cuando Esteban está narrando la historia del pueblo de Dios, dice, habla de José y dice, y Dios estaba con José, y Dios estaba con él. Ya hemos aprendido el valor de cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas, para que podamos sentirla y poder decir, Dios está conmigo. Es duro este momento, sí, pero Dios está conmigo. Hay gente que tal vez me ha hecho daño o ha planificado hacerme daño y tal vez lo ha logrado en cierta forma, pero Dios está conmigo. Tengo que esperar lo que Dios me ha prometido y me cuesta, es duro, pero Dios está conmigo. Tengo altas y tengo bajas, hay momentos donde me cuesta más obedecer a Dios, pero Dios está conmigo en este proceso en el que estoy viviendo. Entonces el liderazgo bíblico, es un liderazgo completamente dependiente de Dios. Depende el éxito de nuestro liderazgo, de este proceso en el que Dios está con nosotros, está con su pueblo. Podemos identificarnos con José, pero alguno podría identificarse con Rubén, podría identificarse con uno de los hermanos y decir, esa maldad también hay en mi corazón. O yo he sido así o a veces tengo estos pensamientos. Dios redime a toda esta familia, hermanos. Así como son, así, destruida. Tenemos una familia que está despedazada. Dios redime. Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. Muy bien. Gracias, hermanos. ¿Qué comentarios tienen de este capítulo 37? Buen día a todos. Me gustó mucho la parte tan bonita del tiempo de espera, porque creo que algunos estamos atravesando eso y jamás me había puesto a pensar en esas preguntas que hiciste, en el momento que estoy viviendo, si este proceso lo estoy entendiendo a cabalidad o no, y este tiempo de espera que a veces es muy difícil, entre la noche que a veces uno atraviesa y el amanecer, ¿no? Donde el sol vuelve a salir. Creo que ese tiempo de espera a veces se hace muy largo y desesperamos, queremos que ya ver la luz y en ese tiempo de oscuridad a veces olvidamos que el Señor está con nosotros en todo momento, todo tiempo y me reconforta escuchar eso o recordar que mientras tengamos la espera con nosotros, estemos seguros que Él está ahí. Hay una parte que usted estaba hablando en lo último de la reflexión, que creo del cinismo de los hermanos de José cuando le dicen, ¿acaso esta es la túnica? Se acercan a su papá, digamos, a como a preguntarle si era la túnica de su hermano. Yo pienso que primero ellos se llenaron de odio, hicieron todo lo que hicieron. Creo que ahí es un pecado, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Siempre eh, el hacer algo te puede llevar a mentir, a ocultar y también después también hasta ser cínico, digamos, ¿no? De, ¿acaso es esto así, digamos, un decir, como en el tema de los hermanos de José? Eso por una parte, ¿no? Que como que una cosa lleva a la otra, un pecado se va haciendo más grande, ¿no? Vas mintiendo, vas ocultando, etcétera, etcétera. Eh, y por otra parte, me agrada la reflexión de Maxwell de lo que dice que es un proceso de liderazgo porque no estamos acabados, ¿no? Vamos a ir perfeccionándonos, si se puede decir también, porque José en ese tiempo que él es vendido, también
tiene un proceso, ¿no? No sé cuántos años, 10 años, para que llegue a recibir la promesa que Dios de los sueños que Dios le había mostrado y también que le había mostrado a su padre. Entonces, y muy interesante y muy precioso es eso, saber que estamos en las manos del Señor y a veces estamos viviendo un proceso y que tal vez uno dice, ¿y cuándo, Señor, va a venir la, los tiempos de refrigerio o cuándo se va a cumplir la promesa, la que yo he recibido, la promesa para mí, para mi casa? Y pero el Señor está trabajando, no está, las cosas no pasan, no se forma un líder o no se forma nuestro carácter de la noche para la mañana, sino que tiene un tiempo, vamos a tener que pasar ciertas cosas y también eso nos va a ayudar a la madurez, también para lo que vamos a recibir. Aquí veo yo cuatro tipos de liderazgo, ¿ya? La de Jacob, que es un liderazgo consentidor. Muchas veces no, o sea, hay liderazgo que consentimos todo, ¿no es cierto? Y hay el otro del liderazgo de sus hermanos, que siempre hay envidia, ¿no? En cada concilio siempre va a haber envidia, o sea, eso es natural, o sea, siempre hay. Y vemos el otro liderazgo de José, ¿no? El que tiene sueños, y que se quiere crecer. Y también el otro liderazgo veo en el 21, el de Rubén, ¿no? Un liderazgo a medias, que quiere hacer lo bueno, pero no tiene su posición de como hijo primogénito, como usted decía, pastor. Y todo esto, ¿qué llega? O sea, que hay un proceso, ¿no? Porque todos llegan a ser naciones grandes, ¿no? Llegan a ser patriarcas, y para eso, como dice el último versículo, no es que hay que pasar procesos en nuestras vidas, muchos procesos. Esos procesos son porque se va formándonos a cada uno de nosotros, que tiene algo grande para nosotros. Solamente eso, pastor, gracias, bendiciones. Quería comentar sobre el liderazgo de Rubén. Yo pienso que ahí el liderazgo de Rubén estaba, si dicen a medias o no sé cómo, yo creo que por su testimonio, ¿no? Por lo que él hizo. O sea que no hay, tampoco habla la palabra ahí Ujú. de que cuando pasa eso necesita restaurarse un líder, ¿no? Mm. Entonces yo creo que su testimonio fue lo que le afectó para que él no pueda ejercer. Sí, ¿no? Fue terrible, fue terrible. Eso es algo que también yo lo asumo, pero como bien lo dices, no está en el texto, estamos asumiendo eso de que es posible que por el pecado que cometió capítulo anterior haya perdido la autoridad sobre sus hermanos, ¿no? Ok, hermanos, ¿alguien más? Me gusta mucho escucharlos. Me Dale. llamó la atención que cuando José cuenta su primer sueño, les cuenta de sus hermanos, ¿no? Y su papá no dice nada. Pero cuando le cuenta su segundo sueño sobre la luna y el sol, y su papá se da cuenta de que él está en el sueño, recién reclama. Y me hace pensar en la personalidad de Jacob, ¿no? Tan, no sé, pues tan ensimismada en sí mismo, tan, a veces tan, con tantos defectos. Y claro, todos somos así. Entonces, me llamó la atención eso. Mm. Si algo nos ha dejado claro el estudio de Génesis hasta el día de hoy, es que la familia que escogió Dios para mostrar su gloria y traer su promesa y su pacto es una familia como las nuestras. No es diferente, no tiene nada excepcional, no simplemente es como tal cual la Biblia lo dice. Lo necio del mundo escogí yo, dice, ¿no? Entonces, así es, así son. Ninguno es perfecto, todos tienen diferentes defectos, debilidades de carácter, y así Dios está cumpliendo su promesa, y así lo está haciendo también con nosotros. Así que gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos su amor, su bendición, su gracia sobreabundante sobre nosotros. Sino, ¿qué sería, no? ¿Qué sería de nosotros sin su guía, sin su ayuda? Cómo Dios nos pone este capítulo en la Biblia de cómo se vivía antes y ahora también cómo estamos viviendo. La envidia entre hermanos, en el querer tener todo para nosotros, en la repartición de herencias, en eso, cómo nace la envidia
en que quiere deshacernos de algo para poder tener algo para nosotros, ¿no? Y Dios nos pone esto para reflexionar y darnos cuenta que no está bien la envidia y tratar de vivir todos en unión familiar, ¿no? Eso es lo que cada vez que leo la Biblia y me encuentro con algo de familia, digo, wow, ¿cómo hasta ahora podemos seguir viviendo lo mismo? Realmente, ¿no? Es pertinente esta enseñanza para el día de hoy, para nosotros, porque sigue pasando. Hay todavía, ¿no? Este tipo de, como decías, envidia, egoísmo y el deshacerse del otro. ¿Por qué? Para obtener lo que yo quiero. Los hermanos de José se daban cuenta de los privilegios que tenía José y que él iba a hacer por la túnica que le entregó su papá, por los sueños que tenía. Se daban cuenta que él iba a ser un líder en esa familia y no querían aceptarlo, ¿no? Entonces, como no quiero aceptarlo, me voy a deshacer de él. ¿Por qué? Porque no voy a permitir, ¿no? No me voy a poner en una situación donde él va a ser el líder de esta familia. Y claro, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Impresionante, ¿no? Y pasa ahora, como bien decía la hermana Estrella, con el tema de las herencias, ¿no? Tantas familias realmente destruidas, hermanos que, que se hacen daño por buscar las cuestiones materiales. Bien, muchas gracias, hermana Estrella.